Vamos a continuar con la serie que habíamos estado predicando, enseñando sobre lo que son lo que es la sana doctrina, y hoy vamos al tema número 5 de esta serie, y el tema de hoy es cómo reconocer las falsas doctrinas. Estamos, hermanos, en un tiempo donde hoy más que nunca hay enseñanzas, muchas enseñanzas en la radio, en la televisión, y si hay algo en lo cual usted y yo debemos de tener cuidado, hermanos, es de qué estamos escuchando. Si realmente lo que estamos escuchando es bíblico, tiene fundamento en la palabra de Dios o no tiene fundamento en la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla y nos enseña de que vendrán muchos burladores, engañadores, que tendrán apariencia de piedad, pero que realmente son lobos, que no andan conforme a la verdad, que no enseñan la palabra. Y por eso nosotros como iglesia, como pueblo, debemos de tener mucho cuidado de lo que escuchamos, en este caso de lo que estamos recibiendo de palabra, de enseñanza. Hermanos, hace muchos años, los cajeros, las personas que trabajaban en un banco, ellos no tenían una máquina como hoy hay máquinas para poder detectar si un billete es falso o no es falso. Usted sabe que hoy usted da un billete y depende del lugar, de una vez lo meten en una maquinita, y ese billete tiene que alumbrar como árbol de Navidad. Si alumbra como árbol de Navidad es porque es verdadero, y si no alumbra es porque es falso. Hoy de alguna manera tenemos esa tecnología, pero hace muchos años atrás eso no existía. Así que entonces un banquero, una persona que trabajaba en un banco, ellos lo que hacían era que lo ponían a tocar y a tocar la textura de lo que era un billete, de cómo era un billete verdadero. Y entre más lo tocaban y lo tocaban, cuando entraba un billete falso, ellos se daban cuenta inmediatamente de que aquel billete no era verdadero, de que era falso. Hermanos, igualmente para nosotros poder conocer o saber si un evangelio o una doctrina que yo estoy escuchando es verdadera o es falsa, la única forma es conociendo bien el verdadero evangelio. Y usted me diría, pastor, ¿y cómo hago para conocer bien el verdadero evangelio? Bueno, la única forma es leyendo la palabra, estudiando la palabra, para poder conocer bien realmente el verdadero evangelio. Hay personas que no se interesan en las iglesias por estudiar la palabra, por escudriñar la palabra, para saber si realmente lo que yo estoy escuchando viene de parte de Dios o es solamente de un hombre. Porque alguien, porque se pare en un altar o en un lugar a hablar aún con una Biblia, eso no significa que alguien sea de Dios. Debemos de recibir el verdadero evangelio. Por eso, hermanos, es tan importante o es de mucha importancia poder reconocer las falsas doctrinas. En este caso, como Pablo advierte a los hermanos de Colosas en la carta a los Colosenses, ya que estaban prestando atención a falsas doctrinas que negaban la deidad de Cristo y su obra en la cruz. Yo quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, en el verso 8. Toda la carta de Colosenses es una carta destinada a los colosas para que tuvieran cuidado de una falsa enseñanza que había, donde muchos estaban negando la deidad de Cristo. Y aquí les dice Pablo, en el capítulo 2, versículo 8, les dice el apóstol Pablo, mirad, ¿verdad? Como esté atento, mirad que nadie os engañe, y ojo a eso, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, yo quiero leerles ese mismo pasaje en dos versiones, en una que es lenguaje sencillo y dice así: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. En la versión Dios habla hoy dice así: tengan cuidado, hablándole a los colosenses,
No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Oiga, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Yo no sé, hermanos, si ustedes notaron, ambas traducciones empiezan con la palabra tengan cuidado. Tengan cuidado. Aquí primeramente nosotros leemos en la Reina Valera es mirad que nadie os engañe, y aquí lo traducen estas dos versiones es tengan cuidado. O sea, hay una advertencia de tengan cuidado con lo que ustedes están escuchando. Tengan cuidado, hermanos, con lo que ustedes están recibiendo a la hora de escuchar una enseñanza, a la hora de escuchar una doctrina. Hermanos, si a veces la mayoría de hermanos en la iglesia, las personas no se interesan por tener cuidado de decir, ¿realmente lo que estoy escuchando es bíblico, viene de Dios o no viene de Dios? A veces no tenemos ese cuidado. Cuando la Biblia nos manda, en este caso el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, él les advierte y les dice, tengan cuidado. Hermanos, tal vez nosotros no tenemos una maquinita para poder meter el evangelio, el billete, para saber si es falso y verdadero. Pero sí tenemos herramientas. Hay una herramienta, y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Hay una herramienta que es la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que nos puede ayudar para poder discernir, en este caso, o reconocer las falsas doctrinas. ¿En qué consiste la hermenéutica? Pues usted me puede decir, pastor, ¿con qué se come eso? Ok, la hermenéutica es una herramienta que sirve para poder interpretar un texto. En este caso, un texto de la palabra de Dios. Los que han estado en escuela bíblica, los que están acá, pues ellos se acordarán o saben que ahí yo lo enseño más detalladamente lo que es esto. Pero yo quiero dar hoy algunas de esas recomendaciones que nos van a ayudar para poder entender realmente y reconocer como una maquinita lo que son las falsas doctrinas. Número 1, reconozca qué tipo de literatura está leyendo. Una de las cosas que usted debe reconocer es qué tipo de literatura está leyendo. En este caso, en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es un libro, pero realmente es un libro que está lleno de libros. Eso no es solamente un libro, es un libro que está lleno de libros. Por eso la palabra Biblia viene en un idioma donde la palabra Biblia significa libros. Eso significa la palabra Biblia, significa libros. Hay muchos libros. Y no todos estos libros son iguales. Para poder interpretarlos, a la hora de leerlos, yo necesito saber qué tipo de libro estoy leyendo. Y yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos libros poéticos, como en este caso Salmos. Salmo es un libro de poesía. Entonces, cuando hablamos de poesía, usted va a encontrarse, hermanos, muchas cosas que los salmos dicen, y hay que tener cuidado porque lo que el salmista está expresando es poesía. Ahora, ¿en qué les digo esto? Voy a ponerles un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes están escuchando en este momento, en lo de la pandemia, muchos agarraron, si no me equivoco, el Salmo 91. Es el Salmo 90, bueno, no, le miento ahorita. Pero un salmo donde el salmista expresa y él dice que el Señor le va a guardar y que la peste no le va a tocar. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Que la peste no nos va a tocar. Entonces esta gente agarra esta cita bíblica de este libro de Salmos para decir, no tenga miedo, a usted la peste no lo va a alcanzar, la Biblia lo dice. El problema es que si usted lee todo el Salmo, usted se va a dar cuenta que el salmista, que es poesía, lo que él está expresando es su confianza en el Señor. Hermanos, no podemos tomar eso para decir, no, a mí el COVID-19 no me va a alcanzar, a mí no me va a dar ese virus porque yo soy creyente, porque la Biblia lo dice en el Salmo donde dice que la peste no te llegará, no te alcanzará. Eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque el Salmo lo que está expresando en la poesía del salmista es su confianza en el Señor. Ahora, nosotros debemos de tomar de lo que el salmista escribió. ¿Qué es lo que debemos de tomar? Que debemos de, igualmente, ¿qué?
confiar en nuestro Dios. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Pero eso no significa, hermanos, de que alguien no pueda enfermarse de esto. Es más, con el grupo que yo trabajo, el misionero en Ibac, hay hermanos en Nicaragua que son parte de Ibac. Y hay un hermano que han pedido que oremos ya por 3 familias, porque hay 3 pastores que han muerto en Nicaragua. De ellos, los 3 adultos mayores. 3 de ellos. Y han muerto. Y no podemos negar que fueron hombres de Dios. Es gente más bien, como le digo, adultos mayores que tienen años de pastorear, de servir al Señor. Y murieron. No podemos tomar un salmo para decir que porque eso dice un salmo, entonces y tomarlo literal, porque eso es poesía. ¿Me están entendiendo? Eso es poesía. Y la poesía hay que verla como tal, hay que ver la centralidad, que era lo que el salmista estaba expresando en ese salmo, en este caso. Encontramos también en la Biblia como no solamente poesía, sino también libros de sabiduría, como lo es Proverbios, donde Proverbios es un libro de consejos. Pero mucha gente también toma los proverbios como promesas, cuando no son promesas de parte de Dios, son consejos. Y por ejemplo hay un proverbio que dice que instruye a tu hijo en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Eso es un proverbio. Ahora, ¿qué nos está diciendo el proverbio? Instruye a su hijo. Esa es la función del proverbio. No es definitivamente de que si usted enseña a su hijo en la palabra, en los caminos del Señor, su hijo realmente nunca se va a apartar. Ojalá fuera de esa forma, pero no es de esa forma. Porque el proverbio lo que me está dando es un consejo, no es una promesa, es un consejo. El consejo es instruir a nuestros hijos, esperando de que ellos no se aparten, pero al final ellos tienen que tomar decisiones, si quieren o no quieren, honrar a Cristo en sus vidas. Amén, iglesia. ¿Entendemos eso? También en la Biblia hay libros proféticos, como el libro de Isaías. Pero también aún en la profecía hay que tener cuidado, hermanos, porque muchas de las profecías del Antiguo Testamento, a mí me hace gracia, hay gente que toma profecías del Antiguo Testamento para traerlas a este tiempo, hablando en cosas que ya sucedieron. Porque la profecía, la mayoría de profetas del Antiguo Testamento, las profecías iban dirigidas hacia el pueblo de Israel. Y la mayoría de profecías se cumplieron para el pueblo de Israel. Hay muchas profecías que todavía tienen cierta vigencia para nosotros, pero son muy pocas. La mayoría de profecías del Antiguo Testamento, los profetas hablaron en medio de la circunstancia con Israel, de la desobediencia de Israel, de cómo Israel le había dado la espalda a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Voy a ponerles un ejemplo muy fácil. Hermanos, encontramos un libro en el Antiguo Testamento, un profeta, Joel 2:28. Joel 2:28 nos dice la palabra: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan de esa profecía? Hermanos, yo he escuchado hoy personas en radio y televisión diciendo: este es el año de Joel 2:28. Yo no sé si alguien ha oído eso. ¿Saben dónde se cumplió Joel 2:28? Se cumplió en Hechos 2. Ahí se cumplió Joel 2:28. En Hechos capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se derramaba sobre todas las personas, ni tampoco permanecía sobre las personas. Hasta después de Hechos capítulo 2 en adelante, que viene el cumplimiento de esa profecía, de ahí en adelante, el Espíritu de Dios es derramado hasta el día de hoy sobre toda persona que crea en Cristo, que se arrepienta. Va a venir el Espíritu Santo sobre él, le va a sellar como hijo de Dios y va a permanecer en él. Pero eso de Hechos 2 en adelante hasta nuestros días. Pero no significa que yo diga, es que este año que viene es el año de Joel 2:28. Porque Joel 2:28 se cumplió en Hechos capítulo 2. ¿Estamos entendiendo? Entonces las profecías son así, hay que tener ese cuidado con las profecías. Hay libros en la Biblia que son narrativos o históricos también, como Primera y Segunda de Reyes.
Hay historias en la palabra de Dios, hermanos, pero a veces son eso, historias, que esas historias deben de ayudarnos en nuestra fe a confiar y a creer en Dios, pero no significa que esas historias se están ahí para que vuelvan a repetirse. Voy a ponerles un ejemplo. La Biblia muestra cuando el pueblo de Israel pasa en seco por el mar se divide y pasa en seco. Ok, esa historia está en la palabra de Dios y debemos de confiar en el poder de Dios, pero eso no significa que eso vuelva a suceder. Ahora, si Dios quiere en su poder y en su soberanía, Él lo puede hacer. ¿Creemos eso? Pero eso no significa que porque ahí está escrito, hermanos, por ejemplo ahora que está lloviendo y algunas partes se han inundado, y que uno llegue y uno diga, ok, yo tengo fe en el Señor, la Biblia dice que el mar se abrió y aquí se va a abrir el agua y voy a pasar en lo seco. Eso es muy difícil que pase. Y eso no es falta de fe. Eso es simplemente ser un poquito racional y entender que lo que está escrito ahí es una historia que nos debe ayudar, sí nos debe ayudar ¿a qué? A confiar en Dios y ver la grandeza de nuestro Dios. Pero no para decir que eso se puede volver a pasar, aunque Dios es poderoso y Él puede hacer que pase si Él quiere. Encontramos en la Biblia también libros que son, bueno, más que todo Daniel, por ejemplo, y Apocalipsis, que tienen parte de eso, de figuras apocalípticas. ¿Qué significa estos libros apocalípticos? Hay que tener cuidado porque él está lleno de figuras metafóricas, son metáforas, son comparaciones. Eso no es literal. La Biblia lo que enseña en Apocalipsis y en Daniel, que hay una parte que también tiene partes de lo que es Apocalipsis, hermanos, hay que tener ese cuidado con eso. Porque hay gente que empieza a inventar y a sacar cosas que tal vez no está diciendo. ¿Por qué? Porque hay que descubrir realmente el significado de esas figuras. Hay muchas figuras, hay muchas sombras. Y la gente a veces malinterpreta cosas y enseña, dan predicaciones cuando a veces lo que está enseñando la palabra no es eso realmente. Entonces, lo primero que debemos de entender es qué tipo de literatura estoy leyendo, qué tipo de libro estoy leyendo. Que eso es parte de la hermenéutica. Segundo, por medio de un comentario o un diccionario bíblico, investigue el contexto cultural e histórico en que se escribió el libro. Nosotros necesitamos conocer un poquito de la historia, qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, para poder yo leer y entender mucho mejor el libro que estoy leyendo en mi Biblia. En este caso, investigue. Investigue por qué se escribió el libro, qué estaba pasando cuando se escribió el libro, a quién se le escribió el libro, y eso nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor comprensión para discernir, en este caso, las falsas doctrinas. Tercero, haga una exégesis del texto. ¿En qué consiste la exégesis? Es una palabra extraña, tal vez no todos la entienden, pero la palabra exégesis significa extraer del texto, ver qué es lo que el texto realmente está diciendo. Hermano, eso es como decir, tenga una buena comprensión de lectura. Tenga una buena comprensión de lectura. Ahora, cuando hablamos de la exégesis, es extraer lo que el texto está diciendo, y para eso yo tengo que leer todo el pasaje. ¿Por qué? Porque hay personas que agarran solamente un versículo, hermanos, y lo sacan del texto para que diga algo que el texto o la Biblia no está enseñando. Y hoy es muy normal en eso. La mayoría de falsas doctrinas que escuchamos hoy, hermanos, en las iglesias vienen porque personas sacan un versículo y lo sacan de su contexto. No le hacen exégesis al texto, sino lo que hacen es otra palabra parecida, pero no igual. Le hacen eisegesis al texto. Es exégesis e eisegesis. Son dos palabras diferentes. La exégesis es extraer lo que el texto dice. La eisegesis es meterle al texto lo que el texto no dice. Que eso es lo que la mayoría de las personas hacen hoy. Y vamos a dar ejemplos bíblicos de esto. Algunos ya lo conocen porque han estado en escuela bíblica, pero igual vamos a volver a refrescar la memoria. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, verso 18.
Mateo 18, verso 18. Mateo, primer Evangelio, capítulo 18, verso 18. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Dice Mateo, capítulo 18, verso 18, dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora pregunto, ¿dice eso o no dice eso ahí la Biblia? Iglesia, ¿lo dice o no lo dice? Sí lo dice, ¿verdad? Dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, hermanos, voy a hacer una eisegesis, voy a meterle al texto algo que el texto no está diciendo, aunque parece que lo está diciendo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hoy esa doctrina donde habla de atar y desatar? Entonces yo ato, por ejemplo, pasa un carro y el carro es muy lindo y alguien dice, yo ato ese carro para mí. Otros llegan y quieren una casa y dicen, yo ato una casa para mí o desato una casa para mí. Y ellos hablan de atar y desatar en términos de cosas materiales, de algo que yo quiero. Porque ellos dicen, es que la Biblia dice que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y ellos lo agarran de ese versículo y suena muy real, pero no es bíblico. Yo le hice eisegesis, yo le metí al texto algo que el texto parece que dice, pero vamos a leer de los versos, en este caso, Mateo 18, pero vamos a leerlo del 15 hasta llegar al 18, a ver a qué se refiere el autor, qué es lo que viene hablando el autor, realmente, qué es lo que enseña la Biblia cuando se refiere a Mateo 18, 18. Vamos a leerlo. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, oiga, si tu hermano peca contra ti, o sea, si hay un problema entre hermanos en la iglesia, tal vez Julano le hizo una mueca a Julano dentro de la iglesia y no le gustó la mueca, y entonces ahora dice, uy, yo deseo que a Julano le pase un tren por encima. Y el otro empieza a darse cuenta, qué raro, mi hermano ya no me saluda, ya no me habla. ¿Qué sería lo que pasó? O tuvieron un problema de algo. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, dice la palabra, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. O sea, vaya y trate de reconciliarse, de arreglar el problema. Vaya, arregle el problema que tiene con el hermano. Dice el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, usted fue y quiso hablar con el hermano y el hermano dijo, no, yo no quiero nada con usted, no me interesa, usted me cae mal. Ok, lleve un testigo. Eso es lo que dice la palabra, lleve un testigo, vaya, hable. Pero resulta que llevó el testigo y es la misma actitud de aquel hermano que dice ser creyente y no quiere arreglar el problema. Entonces dice el verso 17, mas si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle ¿por qué? Por gentil y publicano. ¿Qué era un gentil y un publicano en aquel tiempo? Alguien que estaba fuera del pueblo de Israel, alguien que no quería nada con Dios o con las leyes de Dios. Si no oyere ni aún a la iglesia, o sea, ya ahora interviene la iglesia, interviene el pastor, digamos que el pastor va y habla, vea hermano, reconcíliese. Es que usted no sabe lo que Julano me hizo, lo que él dijo. No importa, la Biblia dice que usted tiene que perdonar, que usted tiene que amar, que somos un cuerpo en Cristo, que hay que arreglar el problema. No me da la gana, me voy de la iglesia. Que es lo que la mayoría de gente hace. Entonces, si no se arregló el problema, entonces ahora viene Mateo 18, 18. ¿Qué dice Mateo 18, 18? De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿a dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado
en el cielo. ¿A qué se refiere el versículo? ¿Se refiere a algo material que yo quiero? ¿O se refiere a un problema que hay entre hermanos que si no lo solucionan, ese problema que tiene aquí en la tierra, hermanos, va a tenerlo allá arriba? Si soluciona el problema que tiene acá, se soluciona allá arriba. Pero si no lo quiere solucionar aquí, eso va a ser una atadura para allá arriba. ¿Estamos entendiendo? No viene hablando de nada material. Está hablando de un problema que yo tengo. Y entre eso, inclusive, es interesante porque el título que viene ahí es ¿cómo se debe perdonar al hermano? Uno de los problemas más grandes que el ser humano tiene a veces está en su corazón y es la falta de perdón. Amén, iglesia. Si hay algo que usted debe limpiar, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús dijo que el que no perdonaba no era perdonado. En eso consiste la atadura, de atar y desatar. Es el problema que yo tengo acá en la tierra con alguien. Si yo no quiero soltar eso de mi corazón. Vea lo que dice el verso siguiente, que también lo han sacado de su contexto. Dice el 19, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se está refiriendo ese versículo? A lo mismo. Pónganse de acuerdo, vayan y siéntense, vayan y hablen y oren y le digan, Señor, ayúdame, yo siento que quiero matar a mi hermano, pero tu palabra me enseña otra cosa, Señor, ayúdame a perdonarlo. Y el otro igual, sí, Señor, ayuda a que él perdone. Pero hoy toman ese versículo para llegar y alguien quiere algo, tiene un problema y le dice, hermano, pongámonos de acuerdo a orar para que Dios responda. Pero a veces pensando solo en cosas materiales, cuando ahí no está hablando de cosas materiales, está hablando de problemas que tenemos nosotros. ¿Estamos entendiendo? ¿O no estamos entendiendo? Ese es el problema a veces de sacar algo fuera de su contexto. Otro pasaje que es muy conocido, Proverbios capítulo 6, versículo 2. La mayoría de gente lee este verso y lo ha sacado de su contexto. Y dice Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice así: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Yo no sé cuántos han escuchado, hermano, desde que usted tal vez llegue y dice, uy, mira, es que yo me comí algo y siento que me voy a enfermar. Y entonces de una vez le dice a algún creyente, uy, no diga eso, ya lo confesó, ya se ató con su boca. ¿Alguien ha oído eso? Y eso lo han enseñado, oiga, increíblemente en la iglesia. Porque ahí dice en el verso 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, usted lo dijo y se le va a cumplir. Hermanos, otra vez vamos a hacer exégesis, vamos a leer el texto, a ver de qué viene hablando el texto. Vamos a ver el verso 1 y el verso 3, seguido desde el verso 1 hasta el 3. Ahora, recuerde que estamos leyendo ese libro de Proverbios. ¿Qué son los proverbios? Consejos. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros? Vamos a leerlo. Dice así: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, y si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué es el consejo que me está dando Proverbios? Hermano, tenga mucho cuidado si usted afirma o dice que va a fiar a alguien. Tenga mucho cuidado. Ahora, ¿por qué habla de que se ha enlazado con la boca? Porque en aquel tiempo no era como ahora. En aquel tiempo la gente era palabra. Era palabra. O sea, si alguien llegaba y decía, pues todos saben qué es ser fiador, ¿verdad? Un fiador es aquel que se hace responsable
por la deuda de otra persona. Entonces, si yo soy fiador, entonces digamos que alguien sacó dinero en la iglesia y yo digo, yo soy el fiador, o sea, si él no paga, lo que yo estoy diciendo es yo voy a pagar por él la deuda. El libro de Proverbios me está aconsejando que usted no lo haga, que lo piense. Y ve y asegúrate de tu amigo a ver si él va a pagar esa deuda. Pues no, usted tiene que pagarla. Usted dijo que la iba a pagar. Hoy por eso hay que firmar y de todo, ¿verdad? Porque ya no es la palabra. Ya la palabra no tiene valor como antes, ahora hay que firmar. Entonces el proverbio no está hablando de que si usted dice, ay, es que yo siento que me voy a morir. Uy, se va a morir, ya lo dijo, pero ¿para qué declara esas cosas? O que alguien diga igual ahora en esto, ay, es que al rato me va a dar el coronavirus. Y, ay, ya ve, ya lo confesó, no lo diga. Porque te has enlazado con las palabras de tu boca. Pero es que eso no es lo que está hablando el texto. El texto lo que está dando es un consejo de, tenga cuidado si usted dice que va a ser fiador de alguien. ¿Estamos entendiendo? Pues ven cómo vienen las falsas doctrinas. Así de fácil vienen las falsas doctrinas. Otro ejemplo, hermanos, es Hechos 16:31. Hechos 16:31 es un versículo que se ha sacado de contexto. Y recuerden que ahora aquí estamos leyendo, el libro de Hechos es un libro que es narrativo, que es histórico. Estamos leyendo la historia. En este libro viene una historia. Y dentro de esta historia, en un momento, está el carcelero de Filipos y él hace una pregunta, que ¿qué debe hacer para ser salvo? En Hechos 16:31. Y entonces dice que le dicen ¿cómo se llama? Al carcelero y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, yo he escuchado infinidad de veces personas predicar y decirle esto a los hermanos en la iglesia y decirle, hermanos, generalmente a las mujeres, a las madres que se preocupan por sus hijos, que aman a sus hijos y que tal vez sus hijos andan en desobediencia y ellos toman esta palabra y le dicen, hermana o hermano, no se preocupen, la Biblia dice que si usted cree en el Señor Jesús va a ser salvo usted y su casa, porque ahí lo dice. Ahora sí, ahí lo dice, ¿verdad que sí? Pero yo debo hacerle exégesis al texto, yo debo de estudiar el texto a ver qué es lo que dice el texto. Hermanos, yo deseara que porque yo creí en el Señor, toda mi familia sea salva. ¿Cuántos queremos eso? Pero el problema es que la Biblia me enseña todo lo contrario. La Biblia me enseña, hermanos, que no es de todos la fe. La Biblia me enseña, hermanos, de que cada persona debe de arrepentirse de su pecado y volverse a Cristo para que sea salvo, porque la salvación es personal e individual. Hermanos, Dios no tiene nietos ni bisnietos. Dios tiene solo hijos. Y cada persona es responsable ante Dios y él debe confesar su pecado, arrepentirse de su pecado y volverse a Cristo para que sea salvo. Pero porque mi mamá es cristiana, porque mi papá es cristiano, hermanos, no significa de que los hijos sean cristianos también. Amén, iglesia. Ahora vamos a leer un poquito. Inmediatamente vamos a leer ahora para adelante. Ustedes pueden leerlo todo en su casa, igual. Vamos a leer 30 para abajo. Dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que hace el carcelero. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Estamos entendiendo? Ellos le hablaron la palabra no solamente al carcelero, sino a los que estaban en la casa con él también,
¿Para qué? Para que creyeran en Cristo. Porque si él creía en Cristo y no creía en su casa, iban a ser salvos. La casa de él. Si no creían, no iban a ser salvos. Solo iba a ser salvo él si él creía. Dice el verso 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él, otra vez, vean la diferencia, él con todos los suyos, o sea, los de su casa, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, el texto nos dice que toda la casa creyó. Ellos escucharon el mensaje de salvación, la palabra, y creyeron todos. Pero si ellos no hubieran escuchado y no hubieran creído en el Evangelio, mi pregunta es, ¿hubieran sido salvos? No. Porque la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ok, crea usted. Y si cree su casa, van a ser salvos. Pero si solo cree usted y no su casa, solo usted es salvo. Ahora, pongámoslo al revés. Si su casa cree, es salva, y usted no cree, no es salvo. ¿Estamos entendiendo? El texto nos dice de que ellos creyeron, toda su casa creyó en Cristo y por eso fueron salvos. Pero no es que porque yo soy salvo, entonces toda mi casa va a ser salva. Yo deseara eso, pero no es así. Ahora, en la Biblia hay evidencia de hombres que fueron de Dios, amaron a Dios y sus hijos no querían nada con Dios. En la Biblia encontramos también otros que no querían nada con Dios y sus hijos fueron temerosos de Dios. Porque al final esto es personal. Amén, iglesia. Y otra cosa que nos puede ayudar para entender las falsas doctrinas de cómo interpretar la palabra para a la hora de escuchar y saber si es una falsa enseñanza. Hermanos, ya vimos de lo que es ese contexto inmediato, hacerle exégesis al texto, pero también hay algo que se llama el contexto general de la palabra o revelación progresiva. Recuerden esto, la palabra interpreta la palabra. Hermanos, debemos de entender de que hay cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, aunque Dios no se contradice, no significa de que en algún momento de la palabra de Dios, lo que Él en un momento pidió para el pueblo de Israel, cambie luego en la palabra. Voy a ponerles un ejemplo muy fácil y sencillo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios prohibió en el Antiguo Testamento a Israel comer cerdo? Eso era prohibido. Pero cuando nosotros leemos la palabra y venimos al nuevo pacto, encontramos de que hoy eso no es impedimento, gracias a Dios. Hoy podemos comer cerdo. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me lo enseña. Primero me enseñó que a Israel Dios le impidió, no le permitió comer cerdo, pero yo sigo leyendo la Escritura y me doy cuenta de que hoy no hay problema en eso. Podemos comer cerdo. Eso se llama revelación progresiva. O sea, yo tengo que ver más adelante a ver qué es lo que la Biblia enseña respecto a eso. ¿Qué enseña respecto a eso? Entonces voy a dar algunos ejemplos así muy rápido. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, verso 8. Que también aquí se hace otra mala interpretación que se saca de contexto para afirmar algo que la Biblia no enseña. Marcos capítulo 4, versículo 8. Aquí viene hablando de la parábola del sembrador. Eso es lo que viene enseñando aquí el texto bíblico, es sobre la parábola del sembrador. Todos, creo, la mayoría conocen esta parábola del sembrador, donde él habla de cómo se empezó a tirar la semilla y esa semilla cayó en diferentes tipos de tierra. Pero en el verso 8 dice la palabra de Marcos capítulo 4. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y habla de que una parte cayó en buena tierra.
Hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado de que la gente llegue y dice, es que usted tiene que echar semilla en buena tierra, y es en buena tierra, aquí en el cofre de las ofrendas, venga y deposite su ofrenda, siembre en buena tierra, y usted se le va a multiplicar eso al 30, al 60 y al 100 por uno? ¿Alguien ha escuchado eso? Eso lo enseñan muy normalmente en la radio y en la televisión. Y la gente cree que al yo depositar y echar dinero, entonces eso va a hacer que se me multipliquen las cosas al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Pero a qué se refiere eso? Igual tenemos que ver la revelación progresiva de la palabra. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere eso según la misma Biblia? Ok, vamos a ir, ustedes pueden leerlo todo, pero vamos a ir al mismo Marcos capítulo 4, versículo 20. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y a ver, ¿a qué se refiere cuando habla de la semilla que fue sembrada en buena tierra? Dice el verso 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿A qué se refiere entonces, según la misma palabra de Dios, a la semilla que cayó en buena tierra? ¿Se refiere a dinero? ¿Se refiere a algo material? ¿Está hablando ahí de algo material? ¿Verdad que no? El que oye la palabra, el que recibe la palabra y la cree en su corazón, esa palabra va a hacer que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, que podríamos decir es el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la palabra de Dios sembrada en el corazón, que va a cambiar y a transformar la vida del creyente, la vida del cristiano, por medio de escuchar el Evangelio, la palabra, aquellos que realmente esa palabra cayó en su corazón en buena tierra. Pero no tiene nada que ver, hermanos, con que usted venga y eche dinero para que usted se le multiplique al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque la palabra me da la explicación. Otro ejemplo, Mateo 21, 22. En Mateo 21, 22, Jesús les da una enseñanza a sus discípulos en relación a lo que es creer a la hora de orar. Mateo capítulo 21, verso 22. Ahí es cuando él maldice la higuera. Y él les da una enseñanza, aunque la enseñanza de la higuera va más allá, porque la higuera representaba a Israel. Era el fruto de Israel, de cómo Israel nunca quiso dar fruto para el Señor, pero el Señor les da a ellos una enseñanza ahí. Y él les dice en el verso 22, él les dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermano, es interesante porque el pasaje dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces la gente también cree eso, y es que todo lo que yo pida en oración, creyendo, yo lo voy a recibir. Y le enseñan a la iglesia, hermano, cuando ore, crea que todo lo que usted pida, creyendo, lo va a recibir. Hermano, hay gente que ora por cosas y nunca las recibe. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué si ahí Jesús está diciendo que todo lo que usted pida en oración creyendo lo va a recibir? Hermanos, pero hay un contexto en la Biblia que es general, que está mucho más adelante, que me va a ayudar a entender esto. Él se lo enseñó a sus discípulos, pues uno de sus discípulos, que era el apóstol Juan, que estaba ahí, vea lo que Juan escribe en Primera de Juan 5:14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 14, hermanos, Juan le da en la misma palabra clara lo que Juan recibió de Cristo, y él entendió que ese todo lo que yo pidiera en oración creyendo lo iba a recibir. Juan lo entendió, que ese todo no es definitivamente todo lo que yo quiero, porque ese todo está condicionado
Hermanos, en este caso está condicionado a lo que dice aquí Juan. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 5:14 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo, en Dios, en el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, entonces cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, ese todo está condicionado ¿a qué? A la voluntad de Dios. Porque, hermanos, la pregunta en este caso sería, o sea, todo lo que yo creo, lo que yo quiero y yo creo, ¿está por encima de la voluntad de Dios? Hermanos, lo que yo quiero y lo que yo crea nunca va a estar por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a estar por encima de todo lo que yo quiero y lo que yo creo. Ahora, pero como dice Juan, pero esa es la confianza que tenemos en Él. Debemos de confiar en Él a la hora de orar, a la hora de pedir. Todo lo que yo pida en oración, yo debo de creer, hermanos, que la respuesta de Dios siempre va a ser beneficiosa para mi vida, aunque a veces la respuesta de Dios sea un no. Y a veces es un sí. Hermanos, porque no podemos tomar solamente lo que a nosotros nos conviene. Hermanos, yo oigo gente predicar y enseñar y a veces solo le enseñan a la iglesia una parte de la palabra y no toda. Voy a ponerles un ejemplo. En Deuteronomio 28 usted empieza a leer y habla de todas las bendiciones que van a venir sobre Israel. Dice que si usted oye la palabra y la obedece, dice, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hermanos, pero también si usted sigue leyendo se va a dar cuenta y dice, pero si usted no atiende la voz de Dios, si atiende los preceptos, la palabra, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Obediencia y desobediencia. Pero hoy a veces parece que solo enseñan una parte. Hermanos, eso es igual como un pasaje que hay en Apocalipsis, donde la Biblia dice que la puerta que Dios abre, nadie cierra. ¿Cuántos creemos eso? Hermanos, sí, la Biblia dice que la puerta que Él abre, nadie cierra. Y eso es una bendición. Pero también dice Él, pero la puerta que yo cierro también, nadie abre. Hermanos, entonces usted debe entender las dos partes. Usted no puede quedarse solamente con una que a usted le agrade, que suene bonita. Es que la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Sí, pero si Dios la cierra, tampoco nadie la abre. Y hoy a veces la gente predica, hermanos, y es al gusto del oyente, que eso vamos a hablar un poquito más adelante en la serie, hermanos, donde la iglesia solo quiere que le digan lo bonito, lo agradable, y no la parte verdadera de lo que la Biblia enseña. En este caso. Entonces, debemos de discernir las falsas doctrinas, reconocer las falsas doctrinas, hermanos. Y recuerde, la única forma es estudiando. No hay otra forma. No tenemos una maquinita, pero sí tenemos herramientas que nos pueden ayudar a discernir falsas doctrinas. Y vea, ahora aquí en este tiempo he dado algunas falsas doctrinas que corren dentro de la iglesia y que la gente las cree. Pero cuando yo voy a la luz de la Escritura, de la palabra, no son así. No es lo que la Biblia viene enseñando. Termino con esto. Recuerda, la forma más efectiva para reconocer las falsas doctrinas es estudiando la palabra como nos muestra Cristo en San Juan capítulo 5, verso 39. San Juan capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 39. Jesús está teniendo una discusión con los fariseos, con los escribas. Bueno, está teniendo ahí una discusión con los religiosos, con los líderes religiosos. Y hay un momento donde Él les dice esto a estos líderes que curiosamente conocían la ley de Dios. Y les dice el Señor: escudriñad las Escrituras. Hermanos, escudriñen la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál fue el consejo de Cristo? Escudriñen la palabra. Hermanos, debemos de estudiar este libro, de leer este libro. Debemos de pedirle a nuestro Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la guianza para poder interpretar, para poder conocer su verdad, su palabra, y en el momento que yo escuche a alguien predicar o enseñar algo, hermanos, inmediatamente yo pueda discernir y decir, eso no es así, parece que es así, pero no es así. Porque vea lo que dice el pasaje, leer el pasaje, tener comprensión de lectura. Y si yo leí algo aquí que no me queda bien claro, leyendo la palabra, que debe ser algo habitual en mi vida, cuando me encuentre algo más adelante, que el Espíritu Santo me haga recordar y decir, mira, aquí está la respuesta de aquello que no entendía. Porque toda la palabra de Dios es una y ella debe hablarnos y enseñarnos. Pero no podemos extraer pasajes y sacarlos de su contexto original, de lo que Él enseña, para que nuestra vida crezca y madure espiritualmente. En el Antiguo Testamento, en un momento, uno de los profetas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento que hablaba ahí el profeta es parecido al de hoy, porque era que ellos habían abandonado la ley de Dios, se habían olvidado de la ley de Dios. Hoy yo creo que la iglesia en general se está olvidando de la ley de Dios, de su palabra, de meditar en ella, de leerla, de estudiarla y ver qué nos enseña la palabra. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo en que hemos escuchado tu mensaje, Señor. Esperando, Dios, de que a través de tu Espíritu Santo seamos iluminados a la hora de estudiar y de leer tu palabra, Señor, para poder reconocer las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que hoy se han hecho tan común, Señor, que podamos atender eso que Pablo le dijo a los colosenses: tengan cuidado de lo que están escuchando, y que tú seas guiándonos a toda verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Y pon hambre y sed en tu pueblo por la palabra. Pon hambre y sed, Señor, en nosotros por querer escudriñar tu palabra y conocer tu palabra, Señor. Que tú seas, Dios, bendiciendo a tu pueblo y haciendo la obra, Señor, en aquellos que escuchan este mensaje, para que tú seas quien les convenza a través de tu Espíritu y tu misma palabra de Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.